Este es el Outback de Subaru. Es el coche que este año nos ha acompañado de vacaciones, desde Alcalá de Henares hasta Galicia, hasta Carnota, hasta Finisterre, y luego nuestra ruta habitual que hemos hecho por la Costa da Morte, y luego hasta Logroño antes de volver a casa. Y como ya hiciésemos otros años con otros coches, a través de los más de 2.300 kilómetros que hemos recorrido con él, hemos experimentado de primera mano cómo es este coche como coche familiar, para prepararos esta mezcla entre prueba y vídeo de viajes. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Hour con la energía de Total Energies, como siempre en nuestra 11ª temporada. Y esta es la prueba especial del Outback de Subaru, como os decíamos antes. Lo primero es preguntarse qué es un Outback. Pues es un familiar con cualidades todoterreno muy marcadas, pensado como coche total para familias de estilo de vida activo, como suelen decir los planificadores de producto. En verdad, Subaru no inventó nada con él, ya que el primer coche de esta tipología, ya os lo hemos contado alguna vez, fue el Eagle de AMC. Pero lo cierto es que Subaru, al llegar tanto a Australia como a Estados Unidos, rápidamente se convirtió con productos como el Leone familiar con tracción total en una marca reconocida por crear buenos coches para acceder a pistas de esquí, circular por carreteras nevadas o heladas o salir del asfalto para transitar por caminos. La idea del Outback arrancó en 1994, tomando un Legacy familiar y editándolo con elementos de carrocería primero, y a partir de 1996 levantándolo del suelo con suspensión específica. Esto, mirando las fechas, le sirve para adelantarse conceptualmente a productos similares como el Audi Allroad o el Volvo Cross Country. La cuestión es que, a diferencia de todos estos modelos citados, o incluyendo productos incluso como el Skoda Octavia Scout o el nuevo Peugeot 408 o el Citroën C5X, la realidad es que el Outlander es, en verdad, un coche realmente capaz fuera de la carretera. ¿Es un auténtico todoterreno? Bueno, no llegaría hasta ahí, pero por lo menos se desenvuelve mejor que prácticamente todos estos otros familiares todoterrenizados que os he comentado. Prueba de ello es que tiene cotas realmente buenas, 213 milímetros de altura libre al suelo, ángulo de entrada de 20 grados, ángulo de salida de 22,5 y ángulo ventral de 21, o lo que es lo mismo, tiene mejores cotas todoterreno que prácticamente todos los SUVs de segmento C y D que hemos probado en este canal y que se venden en nuestro mercado hoy por hoy, quitando aquellos que llevan suspensión elevable con aire comprimido, lo que capacita a este coche para llegar más lejos que casi ningún otro SUV de los que pasan por el canal, básicamente. Se emplea en este coche la plataforma del Legacy de 7ª generación para montarlo, algo que resulta curioso, ya que el Legacy no se vende en nuestro mercado por la escasa demanda que tendría, cosa que no pasa con el Outback, que realmente consigue ventas. Con él comparte elementos múltiples bien ejecutados, y es que debajo del coche tenemos suspensión delantera McPherson con brazos de aleación de aluminio, así como cuidadas manguetas, mientras que detrás tenemos un doble triángulo superpuesto, también con brazo superior de control de aleación de aluminio, así como también una mangueta de aleación de aluminio. Los brazos se montan sobre unos separadores metálicos que consiguen el extra de altura frente al Legacy convencional sin estropear la geometría, mientras que atrás directamente todo el subchasis se monta sobre unos bujes especiales para lograr ese extra de altura. El sistema de propulsión lo compone un motor boxer de 4 cilindros atmosférico con inyección directa, fabricado íntegramente también en aleaciones de aluminio. Cubica 2,5 litros, con carrera corta de 90 milímetros, con 94 milímetros de diámetro de cilindro. Cuenta con una elevada relación de compresión de 12:1, a pesar de poder usar gasolina de 95, y ofrece 169 caballos entre 5.000 y 5.800 vueltas, con un par máximo de 252 Nm a 3.800 revoluciones por minuto. Tiene distribución variable en admisión y en escape. Hay una versión turbo de 2,4 litros para otros mercados que tiene 260 caballos más o menos. Desgraciadamente no llega a nuestro mercado y luego veremos que sería interesante que lo hiciese. En esta unidad está montado el sistema de gas licuado de petróleo que sirve para paliar en parte el gasto del consumo del vehículo, que no es precisamente bajo como veremos luego, y ofrece al coche además la etiqueta Eco. Subaru no monta este sistema de fábrica, es el importador español el que lo ofrece como equipamiento suplementario a cambio de 2.000 euros. Personalmente te diré que veo la ventaja de gasto por kilómetro hoy por hoy
Y veo también que te agrega la etiqueta Eco si te viene bien, pero a pesar de que lleva un aditivo para protección de válvulas, cosa que antes no se llevaba con los sistemas GLP, montar un sistema GLP no es algo que yo recomendaría en un coche que no está diseñado a tal efecto y que es algo que se monta a posteriori. Además, quitando la rueda de repuesto con un coche con algo de espíritu off-road, no parece una buena idea, así que salvo que hagas muchísimos kilómetros para justificar el ahorro en consumo a nivel económico, o que necesites la pegatina Eco sí o sí por la zona donde vives, en cualquier otra circunstancia yo te diría de comprar el coche sin GLP y ahorrarte esos 2.000 euros. La potencia del coche baja las ruedas a través de una transmisión de variación continua, CVT, que emita 8 enclavamientos de velocidad cuando es requerido a través de las levas que están tras el volante. En fases de aceleración intensa también se inventa esas marchas. A diferencia de otras generaciones de Subaru, el Outback no emplea un diferencial central, sino que tiene un acoplador con discos de embrague. La diferencia de Subaru con respecto a otros sistemas, como el Haldes empleado por el grupo Volkswagen, es que Subaru tiene una estrategia de control donde el acoplador central siempre mantiene algo de presión sobre los discos, por lo que siempre hay par llegando a ambos ejes. Un 60% delante y un 40% detrás es el reparto estándar que tiene el coche, dice Subaru. Luego, a medida que el coche va leyendo las circunstancias y la motricidad disponible, va cambiando el par que aprieta los discos de embrague, por lo que va cambiando el reparto de potencia entre ambos ejes. Tanto delante como detrás hace uso de diferenciales abiertos y corona el sistema con un programa electrónico en el salpicadero que permite seleccionar distintos modos de conducción para prebloquear más o menos este acoplador central que llevamos si estamos en barro nieve o estamos directamente en asfalto. Estéticamente hablando, el Outback es peculiar, pero yo no diría que atractivo, especialmente porque el color de la unidad de prensa queda demasiado discreto. Es de señor este coche. Desgraciadamente, el naranja disponible en el XV no se puede pedir para este modelo, pero sí hay un azul zafiro más agradecido. Respecto al Legacy del que parte, se cuenta con paragolpes con amplias zonas de plástico sin pintar, unas faldillas laterales con un trabajado formato entremetido y un paragolpes trasero también con mucho plástico sin pintar. Hay pasos de rueda generosos protegidos por plástico y en el techo hay un par de barras muy prácticas ya preinstaladas para montar lo que se te ocurra en formato de accesorio. Y hay de todo, la verdad. Internacionalmente puedes comprar por internet desde camas para el techo, maleteros de techo, portatablas de surf, portabicicletas, como cualquier cosa básicamente que pueda ir en unas barras de techo de cualquier coche, pero contando con una atractiva instalación de serie en el techo de este coche. Techo que no puede contar con techo panorámico de cristal, aunque según la versión de equipamiento sí que viene con un pequeño techo solar en la versión más equipada, que no es la que estamos probando. La cola de escape queda escondida en un lateral. En otros mercados se vende una variante denominada Wilderness, que va con ruedas más off-road, más altura libre al suelo y un acabado estético más burro en cuanto a paragolpes y demás, que mola más como coche overland. Lo que no hay en este Outback que hemos probado es un cubrecárter metálico integrado, lo que me parece relevante si pretendes sacar al coche fuera del asfalto al menudo, por lo menos para tenerlo en cuenta antes de pegarle a una piedra con los bajos del coche. Habitáculo del Outback de Subaru. Lo primero, puertas de calidad, plástico acolchado. A ver, este coche no deja de ser una cosa derivada del Legacy, y el Legacy es un coche ya lujoso relativamente dentro de la gama Subaru. Aquí también plástico de calidad, un marquito, demasiada cantidad de elementos, un elemento, 2, 3, 4, pero bueno, es una especie de embebido. Luego tapicería en tela y luego tenemos esta especie de cuero blandito, que es donde justo apoyas el codo al conducir, que viene muy bien. Entonces tienes esto blandito, tapizado como el asiento, luego tienes aquí la espuma que sigue de protección lateral y los golpes. Un Outback que es uno de los coches más seguros del mundo, de hecho, no solo de su segmento. Subaru tiene de las mejores calificaciones no solo en las pruebas de Euro NCAP, sino también en las del Instituto Nacional de Seguridad en las Carreteras estadounidense, y se puede ver en elementos bien pensados como los anclajes adicionales que llevan
las puertas para meterse dentro del chasis, las puertas traseras para que no se muevan en caso de golpe. Paños de puertas traseros también tapizados, plástico blando en la parte superior, también cuerito aquí, petrocuero, acolchadito para apoyar el cuero, mucho espacio en las plazas traseras, mucha arena también ahora mismo, que ya llevamos unos cuantos días de playa, pero bueno, eso se limpia. Bolsillos dobles, bien pensado, tiene reposabrazos central entre los dos asientos traseros, aquí tiene el plástico todavía que no se lo han quitado. Salidas de toma USB normal con 2,1 amperios, 2, y asientos calefactados en los extremos, salidas orientables de ventilación aquí atrás, y importante, no tiene tercera zona de climatización independiente. El techo va tapizado en blanco, tiene asideros en todas las plazas, en el techo, incluido asidero para el conductor. Es una rareza. Últimamente esto no se suele ver, todos acolchaditos. El asiento, la butaca es cojonuda, sujeta muy bien, tiene la mezcla entre confort, dureza, sujeción necesaria, apoya lumbares, ajustable eléctricamente, tiene reglajes eléctricos este asiento y reposamuslos también regulable, que viene muy bien y que hace que el conducir este coche pues sea realmente cómodo en la plaza del conductor. Reposacabezas también de ajuste de alcance regulable en función de donde lo queráis dejar. Ahora no le da la gana de quedarse porque tengo puesto el soporte aquí de la Switch y no pilla. Pero bueno. El asiento del pasajero es distinto, no tiene reposamuslo regulable, vamos a verlo por el otro lado, menos elaborado. Y esta es una de las típicas soluciones de ahorro que a mí me gustan de los fabricantes, porque es como menospreciar al pasajero, que tampoco tiene, si os fijáis, ajuste lumbar regulable ni apoyamuslo. Lo de los muslos dice, bueno, pues no lleva el pedalier, así que tampoco pasa nada, pero deja que desear ahí. Salpicadero con muchos elementos, plástico acolchado arriba, una especie de petrocuero en la parte central, una bandejita aquí para dejar cosas, otra bandejita aquí para dejar cosas. Luego tienes tapicería en esta especie de repisa, después de un plástico brillante aquí, y parte inferior del salpicadero en plástico muy bien trabajado. Tienes esta parte del túnel central que también está acolchada en petrocuero, que viene bien para apoyar los codos. Tienes aquí para dejar botellas, tienes un reposacodos que está a la misma altura que el reposacodos de la puerta, lo cual hace que el coche tenga una posición de conducción perfecta. Una gran guantera refrigerada, una bandejita para dejar cosas, bien pensado todo. Más cosas que contar del interior. El sistema de infoentretenimiento y las pantallitas, que Subaru sigue con los líos que ya vimos en su día en el STI y en algún otro modelo que hemos grabado ya, y que bueno, tienen que ver con que son coches históricamente pensados de esta manera. Encendemos el coche, acceso y entrada sin llave, y tiene una cosa curiosa, y es que ahí dentro, ves que hay una luz parpadeando, aquí no se ve, esto no se ve a vivo ojo, se está viendo por la cámara nada más. Aquí dentro hay una cámara, y esa cámara lo que hace es mirar los ojos del conductor, lo identifica y mira si está prestando atención a la conducción o no. Si quitas la vista de la carretera, la cámara esa que te está mirando te llama la atención. Cuadro de instrumentos, relojes y todo lo demás. Bueno, pues aquí tenemos un Cristo bastante interesante montado. Vamos a ver si soy capaz de quitar ese aviso de la puerta. Tenemos un super pantallote de infoentretenimiento vertical, que esto es maravilloso. El problema es que cuando pones Android Auto, lo voy a poner para que lo veáis, no pasa a ocupar toda la pantalla, sino que se queda relegado a un cachito pequeño, y eso es una puñetería porque no le sacas partido a toda la pantalla, cuando es algo que otros fabricantes sí tienen integrado. Vamos a ver ahora, yo pongo el Android Auto y se me queda metido solo en esa parte superior con una pantallita de mapa enano que ocupa la mitad. Pues es un problema esto al final, porque no te deja sacarle partido a todo el espacio que tienes. Luego los menús, el sistema de entretenimiento son bastante sencillos, la pantalla es de mucha calidad y tienes botones físicos para el climatizador, para ambas zonas, tienes botones físicos para desempañalunas, que también está muy bien. Sí que si quieres poner los asientos calefactados tienes que tirar de la pantalla táctil, pero esa zona siempre está fija, así que tampoco me parece un problema. Volumen físico, para pasar las canciones o cambiar el equilibrio de los altavoces, también fijo las salidas de los aireadores a los lados. Volante totalmente físico, los mandos del control
control del volumen, los mandos del control de crucero adaptativo que funciona a las mil maravillas. Este coche lleva 2 cámaras, una en cada uno de los 2 lados de aquí adentro. Esto lo que permite es tener visión estereoscópica, una cosa especialmente relevante porque este coche es especialmente listo y sigue bien las líneas de la carretera. Luego tenemos una pantalla digital enana en medio que parece más propia de un coche de principios de 2005 que de un coche de 2023, y 2 relojes tradicionales que a mí me gustan, con indicador del nivel de combustible e indicador de la temperatura del refrigerante. Eso bien, el tema es que tienes una gran pantalla en medio, risas, que está dedicada principalmente a la asistencia de conducción, y arriba es lo único que puedes cambiar, que al final te relega la información variable a esa zona, con el consumo medio, con las presiones de las ruedas. Veis que el consumo medio está siendo horrible, llevo 1219 kilómetros, 9,1 de media, muy justito. Este coche lleva GLP, lo podéis activar pulsando el botón. Lo vende así Subaru España para tener la pegatina Eco, pero a mí no me convence esa idea del GLP en estos motores. Ya he tenido algún problema de hecho con alguno, yo no lo uso y arreglado. Lo cierto es que ponerle el GLP te otorga el derecho a la pegatina, un derecho que algún día podremos discutir, porque realmente ni emite menos óxidos de nitrógeno ni emite menos partículas en el centro urbano, un coche de GLP versus uno de gasolina, así que no tiene sentido darle esa pegatina. En teoría se emite menos CO2, pero es algo que no tiene nada que ver con las restricciones de acceso a las ciudades, que tienen que ver con partículas y óxidos de nitrógeno. ¿Qué os voy a decir? Mando de cambio sencillo y fácil de utilizar, levas tras el volante para jugar con ese Lineartronic, que es en realidad una caja CVT que se inventa las marchas, y luego los mandos para controlar la pantalla esa son esos que están ahí detrás, un poquito justos el tema y muy poco intuitivos, y luego tenéis el calefactor del volante que se coloca ahí. Esto sí que está bien pensado. Un poco de Cristo ergonómico. Me gusta el hecho de que todos los mandos importantes, luces, antinieblas, sean físicos, los limpias son físicos, y lo que os digo del climatizador físico hace que este coche sea seguro de utilizar, pero falta pulir por parte de Subaru esa integración del sistema multimedia y esa integración del cuadro de instrumentos, que no tengo yo problema con que tenga ahí 2 relojes, sino con la cantidad de números, 1, 2, 3, 4, 5, que tenéis por aquí 6 por la pantalla, luego pone la velocidad, a veces la pone doble, luego te sale otro logotipo por ahí. Esto es un lío del copetín a veces, de exceso de información que luego va duplicada aquí, y que depende del conductor que detecte el coche que lleve conduciendo, pues te va cambiando el consumo medio que lleva ese conductor respecto al consumo medio del ordenador. Pero luego no te reconoce, porque me ha pasado a mí, y dice que yo llevo 4,5 de consumo porque ha habido kilómetros que no se los ha asignado ningún conductor, porque llevaba la gorra y las gafas y no me ha reconocido. Cosas peculiares de este sistema. El único cambio de modo de conducción que se puede consumir es, a ver que pueda enfocar con este botoncito, el SI, que lo que cambia es el mapa del acelerador, que por lo menos sí que te sale ahí en el dibujito si es un mapa más agresivo o un mapa más normal. Por todo lo demás, si queréis cambiar de modo de conducción, podéis cambiar de modo de distribución de la tracción. Podéis optar por un modo nieve-tierra, que lo que hace es suavizar el acelerador, pasa también con nieve profunda o barro, cambia también el reglaje del control de tracción y la estabilidad, o el modo normal. Este coche Este es un coche lento para mis recomendaciones habituales cuando os digo de comprar un coche familiar, y es que Subaru tiene una versión de 256 caballos que vende en otros mercados como el estadounidense o el australiano, pero que no llega aquí. O sea, lleva turbocompresor. Aquí tenemos la versión atmosférica de inyección directa, que se queda en 168 caballos, y la realidad es que cuando lo miras contra el crono se queda escasito. Y es que el 60-100 lo hace en 6 segundos y 6 décimas, mientras el 80-120 le lleva más de 7 segundos. 7 segundos y alguna decimilla, 2, 3... Esto, si sumas equipaje y pasajeros, se frena un poco más y hace que los adelantamientos no sean del todo fulgurantes, algo que a mí me parece recomendable para tener seguridad. Y pasa lo mismo con las incorporaciones ajustadas en autovía o en otras circunstancias. Esto es algo que ya nos sucedió con el Eborg en su momento, que además lo bajaron de 170 a 150 caballos, y al final hace que sea complicado, no voy a decir recomendar, porque es un coche recomendable, es a la conclusión que vamos a llegar al final de este vídeo, pero sí que he de decir que echo en falta ese extra de punch. No sé si esos 256 caballos completos, o por lo menos un poquito más de pegada a este coche, porque al final
aceleración es seguridad. Y podéis decir que a mí me da igual porque yo el coche no lo voy a utilizar para ir derrapando por ahí, bla, 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 pero la realidad es que luego con el coche cargado, si quieres superar una pendiente pronunciada en autovía, pues vas a acabar metiendo muchísimo acelerador con muchísimo ruido de revoluciones. Si quieres hacer una incorporación rápida le falta pegada al coche, y si quieres hacer un adelantamiento ajustado en un puerto porque vas detrás de un camión y quieres salir de detrás de su cola a 50 por hora y adelantarle rápidamente, pues te encuentras con que al coche le falta pegada y pasas más tiempo en el carril contrario, lo cual pues obviamente no es lo más seguro que te puede ocurrir. Por eso siempre recomiendo coches que en el 80-120 hagan menos de 6 segundos o ronden los 6 segundos, y este coche está a más de un segundo de ese crono. Por eso, reitero, creo que Subaru debería de poder traer para España, o el importador de Subaru debería de traer a España la versión con más pegada, sobre todo para aquellos que hacéis más autovía, más conducción, un poquito más viva, y apreciáis ese extra de pegada que tradicionalmente siempre han tenido los Subarus, por otro lado. La transmisión, a pesar de ser una CVT Lineartronic, me ha parecido bien lograda. Es suave, pasa desapercibida al grueso del tiempo y solo te recuerda su tipología cuando tiras de acelerador a fondo para mantener en pendientes de autovía la velocidad de crucero o afrontas un adelantamiento, momento en el cual se suben las revoluciones a tope. El coche simula cambios de marcha para hacer la experiencia menos de espino, pero la realidad es que da latigazos en esos tránsitos de revoluciones y directamente los japoneses se lo podían haber ahorrado, la verdad. El Outback es un coche maravilloso para hacer largos viajes. Es un coche cómodo y confortable donde dos aspectos dominan sobre todo los demás. Uno es la sonoridad, 65 decibelios y medio le hemos medido a este coche, que ronda a 120 por hora en nuestro tramo de control, lo mismo que hemos medido en algunos coches eléctricos de la competencia. Eso nos habla de un muy buen aislamiento sonoro, tanto aerodinámico como de rodadura como de mecánica. El motor no se oye, salvo que metas acelerador a fondo. En ese momento la caja CVT va a hacer dispararse las revoluciones y es donde más vas a notar ese sonido de boxer atmosférico, que no llega a ser desagradable, pero sí que toma más presencia en la cabina. Pero salvo que vayas cuesta arriba en la autovía, para todas las demás circunstancias no va a ser una situación que te encuentres. Por otro lado, el segundo factor dominante en el confort es el talado de la suspensión, entendiendo por suspensión no solo los muelles, sino muelles, amortiguadores, bujes de los brazos de suspensión y selección de estabilizadoras. Todo eso le hace tener una pisada de coche caro, de coche muy muy bueno, porque es capaz de tragarse en ciudad tapas de alcantarilla, resaltos, guardias tumbados, baches de cualquier tipo, de esos cortos e intensos, que los borra y los filtra maravillosamente, y luego en autovía, en autopista, también se traga baches largos que te puedas encontrar tanto en pleno apoyo en autovía, donde se los traga, donde puedas encontrar otro tipo de roturas de asfalto. Todo eso lo filtra de manera maravillosa, sin meter al coche balanceos y flaneos extraños que también generan parte de falta de confort en otros modelos con suspensiones blandas como la de este coche. Además, utilizar estabilizadoras blandas en este coche ayuda a que sea un coche que después tampoco te siga cuando pilla roderas o pilla baches, y eso es un factor a su favor, porque si lo comparáis con un SUV, donde el centro de gravedad está más alto, esos SUVs, ese Outlander, por ejemplo, que tiene Subaru, está obligado a montar una suspensión más rígida para evitar que el coche se vaya de control cuando pasas por curvas. Este coche, al ser más bajito que un SUV tradicional equivalente, lo que consigue es mantener una suspensión blanda sin duras estabilizadoras, lo cual le prima en confort respecto a esos SUVs tradicionales que son menos confortables cuando tienen esta orientación algo todoterrenoide. La dirección es precisa a pesar de la suspensión blanda, y el generoso balón del neumático hace que tengas deriva al girar, pero el tiempo de respuesta al volante y la capacidad de enhebrar el coche en las curvas y los cambios de apoyo, aun de la autovía más curvilínea de Galicia a ritmo elevado, siguen siendo más que aceptables. De todas las características de suspensión, la única que podría decir yo que se podría cambiar es el control en extensión de la amortiguación. ¿Por qué? Pues porque por llevar muelle blando, este coche al final se comprime relativamente rápido con un amortiguador que también va blando, y hace un primer juego de compresión, extensión, y luego todavía tiene una segunda venida según el tipo de bache que le resta un poco de esa sensación de ir más soldado e imantado contra el asfalto. Tiene un poco de segundo flaneo en según qué bache, que en autovía rápida especialmente puede quitarte un poco de sensación de control, algo que se podría corregir endureciendo la extensión del amortiguador, pero he de decir que si eso se hiciese, este coche, que ya recupera lento relativamente porque tiene gran recorrido de suspensión y va hablando de muelle, se pasaría de demasiado matado, y un segundo bache que pudieses encontrar
haría que, estando frenando todavía en extensión, el coche topase con él y se le atragantase. Por eso no se puede pasar de dureza en extensión, si no se endurece también el muelle, entramos en un círculo vicioso, vamos a decir, que haría que este coche no fuese tan cómodo y confortable. Moraleja, se podría poner un poquito más duro en términos generales de suspensión y se controlaría mejor ese comportamiento en autopista, pero acabarías cargándote parte del sex appeal, del confort y también del confort luego cuando sales del asfalto y vas rápido por caminos. Por otro lado, la estabilizadora se podría poner más dura también para controlar el balanceo que tienes en curva rápida. Pero, de nuevo, sería una cuestión de compromisos. Poner una estabilizadora más dura en este coche ocasionaría dos efectos inmediatamente asociados. Uno, por un lado, sería perder parte de ese juego y articulación que tienes cuando estás haciendo conducción todoterreno, cuando te sales de la carretera, bajarían menos las ruedas cuando una está comprimida y la otra se quiere extender, y por otro lado el coche sería más seguidor de roderas y baches, teniendo además en cuenta que va hablando de suspensión por todo lo demás. Así que no me parece tampoco una prioridad ni algo que yo le haría a este coche para recomendarlo que lo compréis los demás. Y es que el Outback es mucho más off-road que casi todos los subs equivalentes que puedas encontrarte. Primero porque por cotas tiene una enorme altura libre al suelo que ya os hemos comentado, buenos ángulos y solo le puede representar algún problema al generoso voladizo delantero. Segundo porque la suspensión tirando a blanda, que aprovecha el hecho de que el centro de gravedad es bajo respecto a un sub para poder usarla sin fastidiar el comportamiento en carretera, agrega confort off-road por caminos. Así que esto, sumado al sistema de tracción total, hace que el coche sea un prodigio para meterlo por caminos y explorar playas en zonas complicadas, llevar la bici a donde quieras para empezar tu ruta, irte a esquiar o montar una tienda de techo y dormir en el campo. Está claro que no es un Land Rover Defender ni una Ranger Raptor, no tiene reductora ni bloqueos de diferencial y de hecho no tiene ni diferencial central al uso. Pero se me hace complicado pensar situaciones cotidianas donde metas este coche en un camino y te quedes enganchado fácilmente, si es que no lo buscas haciendo una trialera inadecuada. El consumo es una de sus pegas. Hemos hecho 2.300 y pico kilómetros desde que salimos de vacaciones con él y hemos promediado 9,3 litros a los 100. Hay que tener en cuenta que hemos hecho mucha autovía, mucha autopista, pero también hemos hecho recorrido urbano e interurbano, nos hemos movido entre playas a baja velocidad. La realidad al final es que este coche es un coche tragón, especialmente cuando comparamos lo que gasta versus lo que corre. 9,3 a los 100 es una cifra que, bueno, estaría alineada con lo que te gastaría un sub gasolina equivalente a este coche, pero este coche tiene menos área frontal, así que podría esperarse que gastase algo menos. Podéis gastar en torno a los 9 yendo por autopista, autovía, al ritmo habitual del tráfico español, que es más o menos lo que nos ha salido a nosotros. Podrías bajar a los 8 litros a los 100 si solo hicieses nacional o en autovía, autopista fuiste mucho más, ¿cómo decirlo? Siempre fueses a 120 de programa, vamos a dejarlo ahí. Luego en ciudad te puedes llegar a acercar a los 10 litros a los 100, especialmente si eres muy exigente con el acelerador y estás todo el rato en las incorporaciones exprimiendo la caja CVT y exprimiendo la potencia que tiene el coche. Por eso he de decir que no es un coche especialmente poco gastón en ese frente y es algo que debéis de considerar si vais a hacer muchos kilómetros, porque este coche necesita dinero en el depósito de combustible para moverse. Ahora bien, si solo hacéis 17.000, 15.000 kilómetros al año, tal vez la diferencia de consumo con otros rivales pues no sea realmente relevante. Y también he de decir que cierto es, puede gastar menos un TDI, pero no es tan suave como este coche, que tiene un comportamiento en respuesta de motor realmente refinado, aunque está claramente, reitero, por encima de los típicos 6,5, 7, 7,5 que podemos estar viendo gastar a otros coches modernos de gasolina. Claro que no tienen tampoco estas dimensiones ni esta altura. Como coche de curvear nos sirve, no es un coche pasional, frena bien eso sí y tiene buena administración del pedal de freno. Los relojes son claros y nítidos para controlar la velocidad, el volumen de combustible, las pantallas, ya os lo he explicado antes, son un poco caóticas, la dirección, el tacto del peso del volante también me parece acertada. Otras cosas que hemos de valorar en este coche como coche de viaje y que nos han gustado: control de crucero adaptativo con ayuda de mantenimiento de carril. Te ayudan unas luces LED extrañas que se reflejan ahí contra el parabrisas. No tienen proyector de datos, pero sí que tiene unos LEDs verdes, rojos y naranjas que se van encendiendo. La realidad es que funciona muy bien, ve bien las rayas de la carretera, las identifica bien, se tira bastante a la derecha respecto a la izquierda. Eso es una cuestión, por un lado, de ajuste y por otro lado de que te convenzas de dejarle ajustarse así un poquito a la derecha.
en el carril. Ve bien los coches, identifica bien cuando los estás adelantando, cuando no, cuando los tienes en medio del carril, a diferencia de otras ofertas de otros fabricantes, así que funciona realmente bien y te descarga parte del trabajo, porque luego conduciendo una autovía o una autopista, si la carretera no tiene muchas curvas, pues te puede facilitar bastante la vida y hace que vayas bastante descansado. Climatizador muy potente, bien resuelto, luminosidad cuando conduces por la noche. Las luces son inteligentes, generan sombras en su haz LED para evitar deslumbrar al tráfico circundante y siguen las curvas. Funcionan muy bien, me han gustado mucho los faros de este aparato. Luego, cosas que no me gustan tanto, los intermitentes, que los estoy utilizando ahora mismo. Son del tipo de los que utilizó BMW durante un tiempo, que ahora ya ha quitado, Mini también los tuvo, y Alfa los ha tenido en el Giulia y en el Stelvio. Son de esos que no se queda el satélite ni arriba ni abajo, es decir, puedes tener 3 toques si le das despacito, 1, 2, 3, si le das más hacia abajo, no se queda bajo el mando, pero se va a quedar el intermitente encendido hasta que interprete el coche que ya has pasado la curva de Marras. La cuestión es que no lee bien cuando has pasado ese cambio de carril, esa curva, cosa que BMW sí que hacía un poquito mejor. Así que te tiras la mitad de las veces cuando te cambias de carril o cambias un giro o haces algo que el coche no detecte, pues volviendo a subir la palanca de intermitencias para que se quede donde debiera estar. Es algo que podría ahí pulir un poquito más Subaru. La otra cosa que se queda así un poquito floja es el equipo de sonido. No es que sea malo, porque no lo es, pero sí que le falta un poco de riqueza en el espectro sonoro. Ni tiene muy buenos graves, ni tiene buenos agudos, ni llena bien la cabina de sonido, aunque tiene suficiente fuerza para acompañarte. Hay coches que lo tienen más refinado dentro de su gama de rivales. El resumen final que puedo hacer de la conducción de este coche es que Subaru tiene aquí un coche que no tiene ningún otro fabricante. No hay rival equivalente ahora mismo para este tipo de mezcla entre familiar, capacidades todoterreno. Cierto es que hay Allroad de Audi, que Mercedes tiene su coche en forma de la clase C, que también está adaptado a conducir por caminos, pero ambos son más caros. Lo que tienen otros fabricantes, pues te puedes encontrar el Octavia Scout y esa oferta por parte de Skoda, que al final tampoco tiene las capacidades todoterreno, ni la altura libre al suelo que tiene este coche, ni la suspensión blandita y confortable y las capacidades, como os digo, todoterreno de un sistema de tracción total permanente de este coche, que me parece mejor adaptado a ese estilo de conducción, y además el precio es muy competente. Es un coche muy cómodo para utilizar con toda la familia, buen coche para llevar niños, buen coche para llevar perros, buen coche para ponerle una cama en el techo, buen coche para casi todo. Entonces, como coche familiar, buen maletero, no sé, me parece que es una maravilla. Además es un coche seguro, es un coche que sobre el papel es fiable, es un Subaru, están bien hechos estos coches, no suelen salirle grillos, no suelen dar guerra. Tiene esos aspectos pues típicos de Subaru, siempre pendientes de pulir. Por un lado, lo que os he dicho de la ergonomía de las pantallitas, y por otro lado, el tema de consumo respecto a la pegada que tiene. Cierto es, me gustaría una versión también más potente, pero en conjunto general hay que darle una buena nota a este coche. Me parece que Subaru tiene aquí, siempre lo ha tenido, la verdad, en el Outback, un producto redondo que para el que le guste y le entre por el ojo, pues es un coche que es prácticamente inigualable. Y en eso ahí Subaru tiene esa ventaja competitiva de tener algo que los demás no tienen. Y eso siempre es un buen factor a la hora de vender un coche. Sobre todo para esas personas que quieren vehículo de estilo de vida activo, que le llaman ahora. Para llevar las bicis, para irte al monte, para irte a esquiar, para hacer surf, yo qué sé, para cualquiera de esos usos, para hacer camping aquí con la cama de techo, como os decía. En todo eso, este Subaru destaca y es un producto que me gustaría seguir viendo por parte de Subaru. Espero que tenga éxito comercial, funciona en Estados Unidos, funciona en Australia, y en Europa pues nos beneficiamos de esos éxitos para que sigamos viéndolo a vender. Una buena noticia, por otro lado, teniendo en cuenta lo aburrido que se ha convertido el mercado en cuanto a los SUVs. Si me preguntaseis entre un Outback y un Outlander, que por cierto vendrá también por el canal próximamente, os diría que yo me compraría antes el Outback, me mola más. Bueno, y ahora antes de las conclusiones finales, un repaso breve a nuestras vacaciones con el Outlander. Primero cargamos el maletero con 522 litros de espacio que tiene para 11 días de apartamento, lo que implica llevarse no solo maletas, sino también comida, jabón y suavizante para la ropa y más cosas de las habituales. Por llevábamos hasta los regalos de mi sobrina mayor, que era su cumple, en agosto, y la realidad es que el test de carga lo superó sin problemas, y de necesitar más espacio cabría montar el separador de carga que se puede poner en el maletero
para poder aprovechar el espacio hasta el techo antes de requerir un maletero de techo adicional. En mi experiencia, para viajar 4 o 2 semanas, el maletero de 522 litros cunde. El espacio de las plazas traseras es generoso, no solo en longitud, sino también en anchura, por lo que Pistón disfrutó de un viaje digno, aunque no igual de espacioso que el del año pasado con la Multivan, claro. Hay que aquí recordar que los respaldos traseros se pueden cambiar en inclinación, cosa que no os he comentado antes cuando estaba explicando el coche, pero aquí como las dos chicas van con las sillas Isofix, no da mucho provecho eso de cambiar la inclinación de los respaldos. Subaru es una de esas marcas que además hace mucha promoción para acercarse a propietarios de perros. Y de hecho financia crash test en Estados Unidos para validar equipamiento de sujeción para perros en coches, como el arnés especial que lleva el propio Pistón, que lo compré tras ver un ensayo de esta tipología, subvencionado por Subaru, por cierto. En la primera jornada nos hicimos el Alcalá de Henares Pontevedra de madrugada para tener a las chicas hasta el desayuno dormidas, algo que siempre ayuda a que se les pase el viaje más rápido. Además, este año aposté con ellas 20 euros a que no eran capaces de viajar sin quejarse. Apuesta que perdí, que me alegró perder, diré. Por primera vez en semanas pasamos frío desayunando cerca de Sinzo de Limia y proseguimos el viaje. Saludamos en Pontevedra a la abuela, que ya tiene 93 años nada menos, y seguimos tras comer camino de Corcubión, al apartamento que nos cogimos este año, con una recepción por parte de Galicia con una preciosa temperatura de 26 grados en la costa, lo que viniendo de los 40 de Madrid supo a gloria bendita. El resto de días combinamos las visitas habituales a Ézaro, Finisterre y Muros. Acercamos a la playa salvaje de Rostro en Finisterre, donde nunca había visto tantos surferos y tantas campers aparcadas en el parking de tierra. Y es que las campers se han convertido en un fenómeno de masas este año en Galicia. Las vimos de todos los tipos, incluyendo esta Imermobile en Ézaro, que olía más a aceite que una moto de 2 tiempos, lo cual no pintaba precisamente bien, más viendo que la matrícula era de Francia. Como siempre disfrutamos con Pistón de la playa de Carnota, como no podía ser de otra manera, por las mañanas, y por las tardes disfrutamos de las olas y de una temperatura de agua de 18 grados, también totalmente impropia de Carnota, diré. Comimos el pulpo más caro que nunca y comprobamos que cada año hay más turismo y pisos turísticos por la zona. Lo que no sé si es bueno o malo para la zona, aunque para la economía seguro que sí. Vimos muchos coches chulos como siempre en Galicia y aproveché el portón del maletero para lo que siempre me gusta, aprovecharlo en estos familiares cuando voy a la playa, quitarme las chanclas y ponerme las tapas para seguir conduciendo.
Con el Outlander agregamos además que ciertos accesos a ciertos parkings de playas por caminos de tierra más o menos complicados, sumados a aparcamientos más o menos complicados también, se facilitan muchísimo. Y donde vimos a una pobre propietaria de un Serie 1 encallar, nosotros pasamos sin siquiera suspirar. Se agradece la autonomía del coche, diré que solo nos pidió una parada para repostar en el viaje de ida y otra en el trasiego a nuestra segunda parada vacacional en Logroño. Un segundo viaje de más de 740 kilómetros con 40 grados de temperatura fuera, del que el coche nos protegió con una muy buena climatización interna, a pesar de un atasco de 1 hora en Burgos. Tras unos días con visitas obligadas, acabamos el periplo con los 300 kilómetros de Logroño a Madrid para completar el viaje. Bueno, 2 menos 5, menos 3 minutos. No eres más fuerte. Pues, Ya hemos llegado. Ya hemos llegado. ¿Y qué opináis del coche con el que nos hemos ido? Bien. Muy bien. ¿Os ha gustado viajar en el Subaru? Sí. ¿Habéis ido cómodas? ¿Tu pistón? Pisti, ¿has ido cómodo? Un huevo. Un huevo. ¿Qué haces con un huevo? Un viaje que a la postre me ha convencido de que el Outlander es un buen coche recomendable. Empecé con ciertas reticencias por la suspensión algo blanda y la falta de pegada, pero la realidad es que el coche poco a poco me ha ido conquistando y es un coche que ahora mismo recomendaría a casi cualquier padre de familia que no haga muchísimos kilómetros al año. En Galicia agradecí además su altura libre al suelo, su tracción total, y en más de 7 horas de coche conduciendo casi de seguido, solo paramos a desayunar, me quedé muy contento también con el confort de los asientos. Esta unidad que probamos cuesta 39.900 euros kit de conversión GLP aparte. Esto lo coloca por debajo del precio de casi cualquier rival equivalente que puedas plantearte. El Skoda Super Scout le planta cara, pero no tiene el mismo silencio interior, ni es tan fino, silencioso, ni es tan capaz fuera de carretera, aunque ciertamente es más rápido con un motor de gasolina y gasta algo menos. Todo el resto de familiares equivalentes son claramente más caros y un sub equivalente, además de ser peor fuera del asfalto por término general, te costará más y tendrá sus pegas habituales por ser más incómodo. Al final los subs por ese extra de altura siempre tienen que ir más duros de suspensión y eso siempre los hace más incómodos y además suelen ser más tragones a nivel de combustible. Así que sí, el Outback es recomendable y me da que podremos encontrar además unas cuantas unidades en Wallapop. Y justo vamos a hacer eso ahora, irnos a Wallapop a buscar Outbacks. Los Outbacks viejos además los vamos a encontrar en España con algunas motorizaciones chulas como los 6 cilindros que hubo en su momento, Subaru Outback. Y vemos aquí pues de todo. Por ejemplo, tenemos aquí uno con el azul, este zafiro que os he comentado antes, que me parece más interesante que el gris que hemos probado. Uy, que abro el chat. Grupo Covendai. Esto está en Parque Empresarial La Moraleja. Esto está pues justo donde he recogido el coche que he usado de prensa. Una unidad por 43.890 euros, 169 caballos, impecable Subaru recién matriculado, garantía oficial 10.000 kilómetros. Buena pinta para esta unidad, por ejemplo, aunque por encima del precio del acabado básico. Este es un Trek, que es justo lo que hemos probado. 9.900 para este, vamos a ir abriendo algunos usados. 7.500 para este. Otro más, 245 caballos. Ese es el que molaba. Veis que hay un montón de Outbacks. La verdad es que es un coche apetecible para comprar si le estáis dando una pensada como coche usado familiar, si no vais a hacer muchos kilómetros los gasolina. Los diésel no salieron muy buenos estos motores, problemas con filtros de partículas, hasta roturas de cigüeñal. No me compraría un Subaru Boxer diésel, la verdad. Si vais a hacer muchos kilómetros, probablemente la mejor opción sea otra motorización u otro coche. Aquí un montón de veces el mismo coche repetido. Nos vamos a quedar con los que hemos visto. Además de ese que hemos visto de la versión que hemos probado, podemos por ejemplo, por 9.990 euros, diésel 150 caballos, justo lo que acabo de decir, que no hagáis, pues aquí tenéis uno. En Madrid es la generación AC2, fijaos, aquí con sus dobles colas de escape, un interior sencillote. Otra unidad por aquí, 7.500 euros, una de 2013, 360.000 kilómetros, 167 caballos gasolina, es prácticamente la misma potencia de la unidad que hemos probado. Otro convertido a GLP, en este caso, con su navegador, basicote por dentro, automático.
23.000 por esto, que es justo la generación previa a la que tenemos ahora mismo. Un ahorro de alrededor de 20.000 euros respecto a comprarse el actual, cuando es un coche de 175 caballos, gasolina, 2018, 105.000 kilómetros, en Madrid también este. Esta ya sería una unidad realmente recomendable y poco kilometraje, teniendo en cuenta además la edad del coche, pues supone un importante ahorro respecto a lo que se pide por uno nuevo, también automático. Y nos quedamos con el último 2004, 5.950 euros por este, 245 caballos, 231.000 kilómetros, boxer indestructible, tracción total permanente, bla bla bla, Madrid. La verdad es que esta es la versión que a mí más me gusta de todos estos Outback, aunque por dentro ya se le ve viejote y el cuero no es lo que, con un color tan claro, lo que mejor envejece precisamente. Bola de remolque, un coche levantadito, no tan levantadito como el actual, probablemente no tan capaz fuera de carretera como el actual, bastante más tragón con sus 245 caballos, pero también bastante más rápido, puro y duro, vamos a decirlo así. En fin, si queréis un coche aventurero familiar sin meteros en un SUV, que tenga capacidades off-road y que tenga una buena base para tener un Overland de estos que se ponen tan de moda ahora, el Outback me parece una opción maravillosa. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8, ¿no? Cerramos ya el vídeo del coche que hemos probado estas vacaciones. Espero que os haya gustado este experimento extraño que hemos hecho con el Outback y que nos veamos pronto con otro vídeo de otro coche. Si os ha gustado, dejadnos un me gusta y todas esas cosas. Nos vemos pronto con otro vídeo. Un saludo. ¡Hey! ¿Te gusta Powerar? Normalmente en este cachito final os contaba que podíais comprar merchandising, pero lo habéis comprado todo y no queda nada. Estamos trabajando ya con Kimoa para hacer gorras nuevas, pero mientras llegan, recuerda, puedes ayudarnos a seguir creciendo haciéndote mecenas del canal. Los mecenas que nos apoyan tienen acceso directo a nuestro Telegram privado, que compartimos con los propietarios que han salido en la sección de usados hiperinteresante, y organizamos para ellos encuentros y visitas privadas, como la que hemos tenido en el Autódromo Terramar hace pocas semanas o la que organizamos en el Museo Motos Made in Spain en Alcalá de Henares a principios de año. Además, toda esta gente que está metida en el Telegram siempre puede saber antes que nadie lo que vamos a grabar y preguntarnos directamente lo que le venga en gana. Si te apuntas ahora, todavía puedes llegar a la visita que hemos organizado para el mes de octubre en el Museo del Automóvil de Málaga, el que visitamos cuando grabamos el Tatra.